Hola mis hermanos, ¿cómo se encuentran en este precioso día? Pues seguimos con la segunda clase de discipulado. Vamos a seguir aprendiendo. Sé que son clases muy sencillas, muy básicas, para empezar a aprender un poco más de la palabra de Dios y del fundamento que Dios quiere que nosotros tengamos como hijos de Dios. La idea es ir paso a paso y vamos profundizando cada vez más. Pero ahora mismo son enseñanzas básicas que todos debemos saber. Entonces, la clase número 2 de discipulado es la introducción a la fe. Pueden entrar a www.allugarsantísimo.org, entran a estudios bíblicos donde dice discipulados y está la primera unidad que se llama fundamento. En esa unidad que se llama fundamento, ustedes van a entrar al primer tema que se llama introducción a la fe. Entonces, quisiéramos ir cada vez más aprendiendo. Les voy a preguntar, ya nosotros hicimos la primera clase virtual, espero que les haya gustado. Hemos aprendido mucho acerca de este tema y de cómo es importante tener un tutor que les vaya guiando, que les vaya ayudando, ¿verdad? Entonces, estas clases van a ser como por ejemplos de la vida cotidiana como Jesús lo hacía, ¿verdad? Sabemos que cuando Jesús enseñaba no usaba explicaciones complicadas. Él hablaba de semillas, hablaba de pescadores, hablaba de ovejas, hablaba de panes, de caminos, porque sabía que nosotros como personas entendemos mejor estas verdades espirituales cuando las relacionamos con la vida diaria. Entonces, sí voy a meter bastantes ejemplos para que nosotros podamos entender de una forma clara acerca de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? La fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Eso está en Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. Entonces vamos a dar como ejemplo la parábola del agricultor y la semilla. Dice así: un agricultor salió a sembrar maíz, enterró las semillas y regresó a casa. Al día siguiente miró el campo y no vio nada. Al segundo día tampoco vio nada. Pasó una semana y seguía sin ver ninguna planta. Sin embargo, todos los días regaba la tierra. ¿Por qué seguía regando? Es mi pregunta. Si él salió a sembrar ese maíz, enterró esas semillitas y esperó, ¿por qué él siguió esperando sin ver resultados? Solamente todos los días regaba y regaba y regaba. ¿Por qué crees que este agricultor seguía regando? ¿Cuál es la respuesta más sensata? Porque aunque no veía la planta, estaba seguro de que la semilla estaba trabajando debajo de la tierra. Eso es precisamente la fe. La fe la sembramos, ¿verdad? Y se va regando día tras día, día tras día, día tras día, día tras día. Y llega un momento en donde nosotros, a pesar que no vemos nada, sabemos que muy en el fondo está siendo trabajada, está creciendo, está sacando raíces. Entonces eso es la fe. Y la fe es así, la fe no niega que todavía no vemos algo. Simplemente cree que Dios está obrando aunque nuestros ojos aún no lo perciben. La fe es esa certeza de lo que no estamos viendo. Si estamos viendo algo, entonces no sería fe. Debemos confiar que Dios siempre está trabajando a nuestro favor. De que la fe, todas esas cosas que nosotros sembramos, las palabras que nosotros le damos a nuestras familias, esas prédicas, esos mensajes que a veces tú dices no están dando fruto aparente. Quiero decirte que hay que tener mucha fe para saber
que esa palabra no regresará vacía en la vida de la cual fue sembrada. Tú sembraste la semilla, Dios sembró la semilla en ti. Y a pesar que muchas veces nos hace falta ver el resultado o nos hace falta ver el fruto o la primera espiga que va saliendo de nosotros, Dios confía de que esa semilla que Él ha sembrado dentro de nosotros tendrá crecimiento oportuno. ¿Por qué? Porque Dios no se rinde y no dejará de regar. Él no dejará de regarte jamás, porque Él sabe que de ti va a salir algo poderoso. De la misma forma, nosotros no podemos rendirnos en aquello que le hemos puesto dedicación, en aquello en lo que estamos sembrando para vida. No te tienes que rendir cuando en fe tú estás poniendo semillas, porque en ese terreno donde tú sembraste algo, se está gestando en el interior, sin poder ver en la superficie, algo grande. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, tenemos que tener la plena convicción de que ahí se está produciendo algo, aunque nosotros no podamos verlo. Esa es la verdadera fe. Si somos como Tomás, que siempre queremos ver algo, entonces no está operando la verdadera fe, porque la verdadera fe camina sin ver nada. Ese es operar en fe. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener la clara evidencia y la clara convicción de que Dios está trabajando aunque no veamos nada. Si tú estás empezando la obra en el Evangelio, Dios te va a ejercitar en esta área y Dios va a probarte muchas veces tu fe. El diablo va a querer zarandearte como a trigo, pero Dios intervendrá para que tu fe no mengüe. Porque a veces cuando viene el zarandeo, parece que Dios no está, pero Dios sí está. Y ahí es donde nosotros tenemos que confiar de que Él está obrando a nuestro favor. Mis hermanos, muchas veces oramos por nuestra familia, por nuestro trabajo o por una necesidad y parece que nada sucede. Yo sé que a muchos nos ha pasado, pero la fe sigue creyendo porque confía en Dios, no en lo que ve. En eso es lo que verdaderamente nosotros debemos confiar, no en lo que estamos viendo o lo que no estamos viendo, sino en la fe que hemos puesto en aquel Dios todopoderoso que nunca nos va a fallar. La fe se conecta con el mundo espiritual, dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. Y quiero contarte la parábola de el viento invisible. Un niño le preguntó a su padre: papá, ¿cómo sé que existe el viento si no puedo verlo? El padre respondió: no puedes ver el viento, pero sí ves las hojas moverse. Aunque el viento es invisible, sus efectos son visibles. De la misma manera, Dios obra en una dimensión que no podemos ver con los ojos naturales, pero podemos observar sus resultados. Es muy bonita este tipo de aplicación. ¿Por qué? Porque aquí esta parábola nos enseña que aunque no estamos viendo el viento, estamos viendo los resultados de que verdaderamente ese viento está allí. ¿Por qué? Porque lo podemos sentir, lo podemos percibir, su movimiento. Podemos percibir cómo se mueve en los demás. Así como el viento se da a sentir y a ver a través de esas hojas que se mueven, así también el Espíritu Santo se hace ver. Él está presente en nuestras vidas. No vemos la paz, pero la sentimos. No vemos el amor, pero sabemos cuándo está presente. No vemos a Dios físicamente, pero vemos cómo ha transformado vidas,
cómo se revela a la gente a través de milagros, de prodigios, de señales, cómo se ha revelado a tu vida, cómo se ha revelado a la mía. A través de toda la creación vemos lo magnífico que es el Señor, las señales que Él produce, porque Él le ha placido que nuestra relación con Él sea a través de no verlo, porque cuando no lo vemos, lo anhelamos. Cuando no lo vemos y creemos, entonces nos estamos relacionando con fe. Hay gente que no tiene una fe ciega porque Dios se le ha revelado a su vida. Y entonces así es más fácil creer. Pero la palabra de Dios nos enseña, bienaventurado es aquel que cree sin ver. Es decir, aquel que es capaz de tener una plena comunión con ese Dios que no está viendo, pero está sintiendo y está experimentando una transformación real en su vida. La fe nace al oír la palabra. Mira lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Y quiero leerte la parábola de los dos jardines. Había dos vecinos. Uno sembraba flores y las regaba diariamente. El otro sembró flores, pero nunca las cuidó. Después de unos meses, uno tenía un hermoso jardín y el otro solo maleza. ¿Por qué? Porque aquello que alimentamos es lo que crece. La fe funciona igual. Si alimentamos nuestra mente con la palabra de Dios, la fe va a crecer. Si alimentamos nuestra mente con temores, con noticias negativas, con dudas, crecerá la incredulidad. Es la misma forma como cuando nosotros comemos. Si tú comes alimentos que te producen mal, tu cuerpo va a enfermar. Pero si tú comes alimentos que te producen bien, tu cuerpo va a sanar. La misma forma tu vida emocional. Si te cargas de cosas hermosas llenas de paz, tu cuerpo y tu alma va a sanar. Pero si te cargas de preocupaciones, de estrés, de ansiedad, si alimentas tu vida de cosas malas, entonces eso es lo que va a crecer en tu vida interior. La fe debemos cultivarla diariamente a través de lo que oímos, a través de lo que vemos. Por eso el rey David dice, no verán mis ojos cosa injusta. La fe se fortalece entre más escuchamos palabra de Dios. Así crece nuestra fe. Si tú todos los días estás escuchando cosas que no te edifican, tarde que temprano todo tu cuerpo, todo tu ser y toda tu mente quedará contaminado con eso que estás escuchando. Pero si tú te alimentas diariamente de cosas buenas, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es verdadero, en esto piensa, porque el hombre y la mujer es lo que piensa. Tú estás constituido, tu vida está constituido de tus creencias, de lo que tú crees. En eso se basa tu existencia. Eso es lo que tú has construido. Entonces es mejor cultivar algo bueno, algo verdadero en tu interior. ¿Cuál sería la aplicación? Lo que escuchamos constantemente termina formando nuestras creencias. Somos lo que creemos. Por eso es importante leer la Biblia, escuchar enseñanzas sanas, congregarnos. Hay gente que tiene poco el congregarse. El congregarse es la verdadera iglesia. Nadie puede decir que ama a Dios si odia a su hermano. Es incoherente decir yo amo a Dios, pero odio a aquel a quien Dios ama. Es como alguien que te diga que te ama, pero odia a tu hijo. No te ama a ti, porque no ama lo que tú más amas. Es allí la verdadera pregunta que Dios hace. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Fuerte. Que Dios te diga, tú me amas. Mencione su nombre y diga, tal, tú me amas. Que Dios te pregunte eso. Y tú le dices, sí, yo te amo. O tú lo sabes todo. O no. Pero, ¿qué tal que la respuesta tuya sería sí o tú lo sabes todo? Entonces allí Dios te respondería, si tú me amas, apacentarás lo que yo amo, me servirás. Esa es la verdadera fuente y resultado de la fe.
porque actuamos conforme a lo que creemos. Si yo no creo, yo no voy a servir de una forma digna de Él. No le voy a dar importancia. Si yo solamente lo estoy buscando por reconocimiento ministerial o lo estoy buscando simplemente porque quiero ser amada por los demás, quiero llenar vacíos en los demás, en las apreciaciones de los demás, y no porque verdaderamente tengo una relación con Dios, yo lo estoy buscando de una forma equivocada. Si yo lo estoy buscando porque Él me da el empleo, Él me da las cosas materiales que tengo, Él me da salud, Él me da esto, me da. Yo lo estoy buscando solo por lo que me da y no por mi relación con Él. Él nos da porque es nuestro Padre, pero esa no es la razón por la que nosotros debemos buscarle. La fe que Él nos ha entregado es para tener relación con Él, y todas las cosas luego vendrán como añadidura. Son añadiduras, las bendiciones materiales, todas esas cosas que Dios agrega a nuestra felicidad, es porque ya Él habita en nuestro corazón. Entonces ahí es donde debemos pensar y ver qué prioridad está Dios y qué lo está sustituyendo en nuestro corazón. Entonces por eso es importante congregarnos, porque en la congregación habita la gente que Dios murió, por la cual dio su vida. Entonces una forma de amar a Dios es amar a nuestro hermano. La fe forma el carácter. Dice Proverbios 4:23, dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Y quiero compartirte la parábola del árbol y sus frutos. Un hombre tenía 2 árboles. Uno estaba sano y bien cuidado y el otro estaba enfermo. Cuando llegó el tiempo de cosechar, el árbol sano produjo buenos frutos y el enfermo produjo frutos dañados. El problema no estaba en los frutos, el problema estaba en la raíz. De igual manera, nuestras acciones son el fruto visible de lo que creemos en nuestro corazón. Una persona que cree en Dios tendrá más confianza. Una persona que cree que Dios la abandonó vivirá con temor. Lo que creemos determina cómo nosotros estamos viviendo, que era lo que estábamos comentando anteriormente. Si creemos que Dios es malo, que Él es rencoroso, si interpretamos mal la palabra de Dios, eso es lo que va a determinar cómo yo me voy a relacionar con Él. Dios es un Dios amoroso y misericordioso, y sus juicios son justos y verdaderos, aunque nosotros no lo podamos entender. Dios lo sabe todo. Mientras tú estás mirando una sepultura física, Dios está mirando la vida después de la muerte. Por eso nosotros jamás podemos juzgar a Dios, porque nos enseñaron a ver la muerte de una forma mala. Y la muerte es el inicio de una vida nueva. Es un nuevo comienzo. Sí, ay, que la forma en que murió fue horrible. Pero esa persona, una vez que esté en el cielo, no se va a acordar de cómo murió. Suena duro, porque no lo entendemos. Porque nuestros ojos de nuestro entendimiento se terminan con la muerte. Pero aquellos que sabemos que hay vida después de la muerte, hay esperanzas para aquellas personas que se van en Cristo. Así que si tú confiaste en vida, o aún así antes de morir, un familiar, alguien que haya muerto y que de pronto no dio frutos de una vida convertida, pues creemos que hay redención aún antes de la muerte. Entonces nadie puede juzgar, ay, este está en el infierno, este está en el cielo. Nadie puede juzgar eso. Antes de tiempo no juzgues nada, porque a mí la Biblia me enseña que la prostituta Rahab está en el cielo y un discípulo amado, un discípulo de Cristo, que el Señor le dijo amigo, que el de mi mano comía, está en el infierno. Entonces ahí es donde nosotros vemos, no es la posición que tengamos en la tierra lo que determina si somos aceptables de corazón ante Dios, sino cómo está nuestra condición de corazón, si verdaderamente alcanzamos la misericordia. ¿Y cómo alcanzamos la misericordia? Cuando nos arrepentimos.
Hay gente que se arrepiente desde muy pequeño y le sirve a Dios y va a tener galardones muy grandes en el reino de los cielos. Pero hay gente que lamentablemente no tuvo esa misma convicción durante toda su vida y antes de morir le dice, como ese hombre impío le dice al Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dice, de cierto digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre fue salvado a último momento, en el último minuto. Entonces nadie puede decir, esta persona es salva o esta persona no, porque Dios conoce quiénes son los suyos y ninguno de sus hijos será arrebatado de sus manos. Todos sus hijos alcanzarán la misericordia, sea el proceso que tengan que vivir, unos más fáciles que otros, unos más entregados que otros, pero ni uno de sus hijos se perderá, porque de alguna u otra manera Dios hará el proceso para que esa persona llegue y se arrepienta, así en 5 segundos antes de fallecer. Pero no esperemos que eso pase, más bien convirtámonos ahora y disfrutemos de la plenitud de nuestra salvación, porque de hecho Cristo viene pronto, ya, a las puertas está el Señor. Amén. La fe produce resultados. Entonces dijo Dios, que haya luz y hubo luz. Génesis 1:3. Y quiero leerte la parábola del constructor y los planos. Un constructor recibió los planos de una casa. Antes de comenzar la obra, la casa ya existía en su mente y en los planos. Luego empezó a trabajar y la casa se hizo visible. Primero existió la visión, después vino la construcción. La fe actúa de manera parecida. Primero creemos lo que Dios ha dicho y luego actuamos conforme a esa promesa. Finalmente vemos el resultado. Yo siempre me he preguntado esto de qué pasaría si Abraham no hubiera obedecido a Dios cuando le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Fuerte. ¿Qué tal que él no lo hubiera dicho? Ay, no, es que yo tengo tantas cosas que hacer acá y no hubiera ido, no se hubiera cumplido esa promesa. ¿Por qué? Porque cada promesa tiene un accionar nuestro. Hay gente que todo espera que le llueva del cielo. Pero aún los pajaritos que tienen todo salen a buscar el alimento. Lo tienen, sí, por Dios y por su misericordia lo tienen. Pero ellos van a buscarlo. Cuando Dios te promete algo, búscalo, sal, busca la guía de Dios, busca el movimiento divino, porque la fe no es estática, la fe es movimiento. La fe es actuar basado en esa promesa que Dios hizo. No es esperar que las cosas lleguen por arte de magia. Si Dios te dice, sí, hijo, yo quiero verte trabajar, ¿qué tienes que hacer? Buscar trabajo y confiar. Dios es el que está obrando en nuestras vidas. Dios te prometió que ibas a tener buena salud y que ibas a adelgazar. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Aliméntate bien, ve al gimnasio, trota en las mañanas, muévete conforme a esa promesa que Dios te dio. Cuando Dios le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, él no se quedó en casa, él se fue, él lo hizo. Entonces debemos actuar conforme a esa promesa para poder ver el resultado. Si Dios te dice, quédate quieto, pues que sea verdaderamente tu comunión con Dios la que te dé la plena convicción de que Dios te diga, quédate quieto. Pero cuando Dios te diga, actúa, actúa. Pero hay gente que Dios le está diciendo, actúa, y ellos se quedan quietos. Entonces, esto es para la gente que Dios le está diciendo, actúa, y no hacen nada. Y entonces llevan 20 años esperando una promesa que nunca ha llegado porque no están escuchando la voz de Dios para operar en ese milagro, para obedecer. Entonces, obedecemos porque creemos en la promesa. Obedecemos, leemos su palabra. Debemos leer la palabra de Dios. Amén. Mira lo que dice. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Romanos 10:9. La fe se confiesa. Yo tengo que empezar a hablar lo que creo. Hay gente que dice, tengo fe, pero negativa todo el tiempo. Negativa.
todo su lenguaje es negativo. Y con ese tipo de personas a veces no se puede ni hablar, porque ¿qué vamos a hablar allí? ¿Qué se puede hablar con una persona que dice tener fe, pero no está confesando esa fe? Pedro cambió su lenguaje cuando hablaba con Cristo. Debemos cambiar nuestra forma de cómo estamos confesando lo que creemos. Ahora, no es a mentirse a sí mismo. No, todo está bien y ser muy positivos. No, estamos hablando de lo que verdaderamente estamos cultivando. Porque si estamos confesando o estamos pensando de una forma contraria a la fe, entonces allí es donde debemos tener esa introspección, debemos examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿en qué estoy fundando mi fe? ¿Qué estoy haciendo con mi fe? ¿Será que estoy confiando verdaderamente o solamente mis labios están honrando a Dios, pero mi corazón está lejos de Él? ¿Será que mi corazón está lejos porque no veo una confesión innata, automática de lo que estoy creyendo? Porque lo que sale de mi boca es lo que hay dentro de mi corazón. Y si todo el tiempo es hablando basura espiritual, entonces ahí es donde yo tengo que analizarme y saber qué es lo que estoy creyendo, qué estoy cultivando dentro de mi vida, qué estoy haciendo conmigo, qué estoy haciendo, cómo estoy yo dirigiendo mi barco. Mira lo que dice. Un barco navegaba en medio de una tormenta. Los marineros gritaban, nos hundiremos. Pero el capitán decía, llegaremos al puerto. Todos veían la misma tormenta. La diferencia estaba en lo que creían. Las palabras del capitán reflejaban su confianza en el rumbo del barco. Así también nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Llegaremos. Los comeremos como pan, como dijeron los espías cuando regresaron de ver la tierra prometida. O los enemigos son como langostas y nos van a comer, nos van a devorar. ¿Cuál es tu lenguaje de fe mientras estás moviéndote en la promesa de Dios? ¿Es un lenguaje de los comeremos como pan o ellos son gigantes para nosotros que nos aplastarán? ¿Seremos como ese capitán? ¿Llegaremos o nos hundiremos? Es allí la verdadera interrogante. La confesión no consiste en repetir frases vacías. Sí, Señor, tú sabes que tú lo puedes todo, que yo creo en ti, y a la hora del té y a la hora de cuando estamos en una situación, entonces nos rebelamos contra Dios. Consiste en expresar con nuestra boca aquello que realmente creemos acerca de Dios. Que Dios en momentos de presión pueda sacar buen jugo de ti. Eso es la fe. Ahí verdaderamente consiste nuestra fe. Quiero hablarte ahora del poder de las palabras. Mira lo que dice Proverbios 18:21. La lengua puede traer vida o muerte. La lengua puede traer vida o muerte. Es muy poderoso y a veces la gente lo tiene por poca cosa. No se da cuenta que sus palabras tienen un poder para destruir o para edificar. Por eso antes de decir algo que no edifica o que no va a hacer crecer al otro, mejor se guarda silencio. Si uno te pide un consejo, guarda silencio. Si no tienes nada que hablar, no llenes la conversación con información random. Simplemente a veces el silencio es visto con sabiduría. Si un necio guarda silencio, es contado por sabios. Entonces, a veces es mejor hablar lo que edifica que lo que no. Y quiero contarte esta parábola de las 2 semillas. Un padre entregó a sus hijos 2 semillas iguales. A uno le dijo, cuídala, crecerá fuerte. Al otro le dijo, no sirve para nada. El primer hijo la cuidó con entusiasmo. El segundo la abandonó. La diferencia no estaba en la semilla. La diferencia estaba en las palabras que influyeron sobre ellos. Las palabras tienen poder para animar o para desanimar. Hijos que se comparan por sus padres terminan cosechando lo que le dijeron. Solo Dios podrá restaurar la vida de esas personas a las que de muy pequeños las palabras recayeron sobre su psicología, sobre su mente. Sí se puede restaurar, pero la vida la dañaron por mucho tiempo las palabras.
Tenemos que pensar muy bien en lo que decimos, pensar en cómo estamos construyendo nuestra atmósfera en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Si tú llegas a una iglesia para destruirla, mejor salte. Si la destruyes con tus palabras, con el chisme, con la arrogancia, mejor vete. O mejor quédate callado. Igual en el hogar, en el trabajo, que todo lo que digas sea para bienestar de ese lugar en el que estás. Nunca para destruirlo, siempre para edificarlo, porque Dios siempre estará dispuesto a edificarte a ti. Mira, en lugar de decir nunca voy a cambiar, podemos decir Dios sigue trabajando en mi vida. Dios está trabajando en mi familia. Dios está trabajando en los míos. En lugar de decir no puedo, podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Empezar a usar el lenguaje de Dios. Llamar las cosas que no son como si fuesen. No como términos positivos, sin creerlo, no. Llamar las cosas que no son como si fuesen dentro del fundamento de la fe que estás creyendo. Esperando en la promesa. Eso es lo que verdaderamente Dios quiere. Es imposible agradar a Dios sin fe. No se puede agradar a Dios si no se tiene fe. Hebreos 11:6 lo dice. Y quiero leerte para ya ir terminando esta clase. El niño y la mano del padre. Un padre caminaba con su pequeño hijo por una calle llena de gente. El niño no conocía el camino. No sabía a dónde iban, pero caminaba tranquilo porque iba tomado de la mano de su padre. No confiaba en el camino, confiaba en quien lo guiaba. Así es la fe genuina. No confiamos en las circunstancias, no confiamos en lo que vivimos, confiamos en Dios, quien nos está guiando, quien nos toma de su mano, el que nos dice, ahí hija, por aquí, hijo. Si Él está en ese bus, si Él está en ese tren, si Él está en ese camino, no importa si hay tormenta, no importa si está el fuego, no importa si están las inundaciones, no importa la circunstancia. Él está ahí, no importa si es una cárcel, no importa si es un desierto, Él está ahí, Él está fluyendo, Él está guiando y Él nos va a dar la salida. Eso es lo bonito de confiar, eso es lo bonito de tener una fe genuina. Entonces, ¿cuáles son las características de una fe genuina? Confía en Dios, descansa en sus promesas, habla conforme a la palabra, persevera en medio de las pruebas y produce obediencia. Esa es la verdadera base que debemos entender en esta preciosa mañana, tarde o día, en el momento en que lo estés viendo. Noche, madrugada, cualquiera sea el momento, Dios te está hablando. Quiero que los estudiantes anoten esto, una práctica para la semana. Y son unas preguntas por las cuales vamos a reflexionar porque son las que van a ser parte de la clase virtual. ¿Qué estoy escuchando que está alimentando mi fe? Esa es la primera. Anote. Primera pregunta para reflexionar esta semana y lo estaremos preguntando durante la clase virtual número 2. ¿Qué estoy escuchando que está alimentando mi fe? ¿Qué promesas de Dios necesito creer aunque todavía no las vea? ¿Qué promesas de Dios necesito creer aunque todavía no las vea? ¿Mis palabras reflejan fe o incredulidad? Esa es la tercera. ¿Mis palabras reflejan fe o incredulidad? Y cuarta, ¿qué área de mi vida necesita más confianza en Dios? ¿Qué área de mi vida necesita más confianza en Dios? El desafío para esta semana en esta clase es, durante los próximos 7 días, lee un capítulo de la Biblia cada día. Un capítulo, no más. Un capítulo de la Biblia cada día. Memoriza una promesa de Dios. Ese es el segundo punto del desafío. Memoriza una promesa de Dios. El tercer punto, evita hablar negativamente de ti mismo. Ese va a ser el tercer punto, tu desafío. Y el cuarto punto es, declara cada mañana, confío en Dios. Él cumple sus promesas y guía mi vida. Confío en Dios. Él cumple sus promesas y guía mi vida. Amén. Entonces, para terminar,
quiero decirte que la fe es una semilla que Dios planta en nuestro corazón mediante su palabra. Cuando la alimentamos, crece. Cuando crece, transforma nuestra manera de pensar. Cuando transforma nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. La fe no necesita solamente creer que Dios existe, sino encaminar cada día confiando en lo que Él nos ha dicho, aun cuando todavía no podemos verlo. Y para terminar esta clase, Romanos 5:1 dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Qué bonito es que Dios nos haya hecho justos a través de lo que creemos, a través de la fe, en confiar de que su muerte me dio paz a mí. Su muerte me dio paz. Entonces, si tú no tienes paz o no la estás viviendo a plenitud, es hora de que empieces a confiar, porque solo el que confía descansa. Bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima clase número 3, sin antes la clase virtual que les estaré avisando cuándo es. Bendiciones para todos. Descanse.